bienvenidos. Gracias por informarse con Noticiero Hecho. Soy Jennifer Valle. Buenas tardes, Armando. Jennifer, buenas tardes. Qué gusto que esté con nosotros. Lo más importante a continuación con los titulares. Llamo al pueblo salvadoreño a estar atento y a respaldar al gobierno en las medidas que tomaré como presidente de la República. Polémica está generando la declaración del presidente de la República, quien en cadena nacional condenó la sentencia de la Sala de lo Constitucional que dejó sin efecto la reciente reforma a la ley del sistema de ahorro para pensiones. Llamó a la población a respaldar las decisiones del Ejecutivo. Tensión se vivió en las principales carreteras del país tras la amenaza de veteranos de guerra de protestar contra el gobierno. Hoy se reunieron con la Procuradora de Derechos Humanos. Continúan los operativos para desarticular bandas criminales. En las últimas horas, la Fiscalía ordenó más de 100 capturas de pandilleros. Se encuentra en El Salvador el fiscal general de los Estados Unidos. Pandillas, inmigración, drogas y trata de personas son los temas que abordará con el presidente Sánchez Serén y su gabinete de seguridad. Sin duda, uno de los temas que más está generando polémica es la resolución de la Sala de lo Constitucional que dejó sin efecto la reciente reforma al sistema de ahorro para las pensiones y obviamente la reacción del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, ante esto. La periodista Raquel Herrera ha hecho un análisis al respecto y nos tiene la información en el siguiente enlace. Raquel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jennifer. Me encuentro precisamente a las afueras de la Corte Suprema de Justicia, desde donde se originó, a raíz de los 4 votos de estos magistrados, la decisión de dejar sin efecto las medidas, las reformas tomadas por los diputados al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. Esto ha generado diversas reacciones de todo tipo, sobre todo en torno al llamado que hizo el presidente de la República de apoyo a la población y las declaraciones brindadas durante una cadena nacional la noche de este miércoles. ¿Qué hay detrás de todo esto? A continuación, se los comparto a continuación. Llamo al pueblo salvadoreño a estar atento y a respaldar al gobierno en las medidas que tomaré como presidente de la República para asegurar el pago de las pensiones. Son declaraciones que han generado controversia. El presidente Sánchez Serén, como muy pocas veces, respondió de manera inmediata apareciendo en una cadena nacional express, señalando a la Sala de lo Constitucional de desestabilizar el país con la última sentencia que inhabilitó al Ejecutivo para el uso de $500 millones de los ahorros de los cotizantes para pagar pensiones. Mi gobierno no permitirá que la Sala de lo Constitucional ni nadie deje a los jubilados, a nuestros ancianos jubilados, sin su pensión. Las declaraciones han sido catalogadas como un nuevo choque entre poderes, es decir, entre el órgano de justicia y el Ejecutivo, y como un subordinado que acata las órdenes de su comandante. Las redes sociales fueron el escenario para una especie de guerra de tweets. Santiago Flores, diputado del FMLN, escribió: "Felicidades, presidente, por su cadena y posición firme a favor de los 170.000 pensionados. Como decíamos antes, compañero Salvador ordene". El diputado Guillermo Mata Bennett fue más allá en su crítica, llamó encumbrados a los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Al debate se sumó la secretaria adjunta del partido de izquierda y segunda designada presidencial, Norma Guevara, quien acusó a los magistrados de tener una política servil a Arena y a las AFP. El presidente de Arena, Mauricio Interiano, escribió en su cuenta de Twitter: "Señor presidente, no hace falta amenazar, la solución está sobre la mesa, solo falta voluntad". En defensa del mandatario apareció la diputada Lorena Peña, quien contestó: "Solo es necesario que ustedes no jueguen con las necesidades de los jubilados". Las diferencias entre estos órganos de Estado han sido la constante en los últimos años. Basta recordar las resoluciones que le han bloqueado el uso de fondos al gobierno en turno. Por ejemplo, en el incremento al 13% a la tarifa de la energía eléctrica y en la suspensión del uso de los $1.200 millones en bonos. Para el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, la Sala de lo Constitucional se ha extralimitado, resolviendo con base a intereses políticos, y descarta que las palabras de Sánchez Serén se traten de una especie de sublevación. Cada quien, según su conciencia, sabrá a qué se refiere el presidente. Unos lo ven como una amenaza, otros lo ven como una solución en el sentido del compromiso presidencial por resolver el pago de pensiones. Las medidas a las que el presidente se refiere son medidas administrativas financieras.
Las medidas que tomará el presidente de la República se desconocen hasta hoy, aunque quien ya adelantó que serán vigiladas es uno de los 4 magistrados que votó para frenar las reformas al fideicomiso de obligaciones previsionales, Rodolfo González, quien advirtió que deben de estar dentro del orden jurídico. Pero esta no será la última resolución. Fuentes cercanas a la Corte Suprema de Justicia confirmaron a Noticiero Hechos que en los próximos días se podría conocer una nueva sentencia en relación a las finanzas del gobierno. Este es un informe de Raquel Herrera. Compañeros, y precisamente mientras las aguas se calman en torno a esta situación, y el gobierno anuncia claramente cuáles son las medidas que van a tomar para pagar las pensiones a los más de 175,000 pensionados, pues sale al debate que la Sala de lo Constitucional podría sacar una nueva resolución y que algunos están discutiendo y han dejado entrever que estaría vinculada al presupuesto general de la Nación de 2017, que ya tiene una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional. Esta es parte de la información que les tengo a esta hora. Por supuesto, Raquel, gracias. Sin duda, pues muchas preguntas, como por ejemplo, ¿de dónde saldrá este nuevo pago para cancelar las pensiones? Gracias, Raquel. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, también una ola de reacciones se han generado al llamado del presidente. Aliados por la Democracia se pronunció ante la última resolución de la Sala de lo Constitucional que inhabilitó al gobierno para utilizar $500 millones de los ahorros de las pensiones. Hacemos un enlace con el periodista Raúl Hernández hasta nuestra sala de redacción. Raúl, cuéntanos más. Bienvenido. Así, muy buenas tardes. De hecho, para esta organización social Aliados por la Democracia, el presidente arremetió en contra de la Sala de lo Constitucional. Está irrespetando la independencia de poderes y también el orden democrático del país. Y es que ya como veíamos en la nota anterior, varios dirigentes del FMLN, de los principales dirigentes del partido de izquierda, reaccionaron apoyando al presidente de la República. Sin embargo, para Aliados por la Democracia, esto también podría traer graves consecuencias. Escuchemos qué fue lo que dijeron. Mire, esto me recuerda el castrismo, ¿verdad? Clarísimo. Recordemos que todos los dirigentes partidarios, me refiero al PC cubano, ¿verdad? Comandante Castro ordene. Después eso lo copió, por cierto, Hugo Chávez en Venezuela. Miren, a ver, si tiene plumas de pato, hace cuac, tiene membranas en sus patas, yo creo que es pato, ¿verdad? Es decir, aquí de verdad se confunde el que quiere. Recordemos que incluso en la cadena el mandatario responsabilizaba a la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, para Aliados por la Democracia, el único responsable es el gobierno de no haber presupuestado para este año los fondos para pagar las pensiones. Y es que recordemos que nada más se crearon 2 partidas con $1,000 cada una. Sin embargo, no fueron financiadas las pensiones. Incluso esta organización habla de que el FMLN lo que intenta es desviar la atención, habla del control total de los 3 poderes. Veamos. En el movimiento ya sabemos que quieren aniquilar, como en Venezuela y en Nicaragua, aniquilar a la Sala de lo Constitucional, que es la que controla el poder político. Quieren la toma total del poder y sumirnos en la desgracia, en la tristeza que está padeciendo la juventud y todas las personas de Venezuela en virtud de una dictadura. Es una cachetada a la sociedad para que despierte y se dé cuenta que tenemos enfrente a un gobierno que es dictatorial, que tiene sangre totalitaria y que nos quiere sumir en la misma desgracia que ha sido sumido otros pueblos en el cono sur. Han tenido propuestas para resolver los problemas y no les interesa porque su visión está enfocada al poder total y absoluto y a meternos en una desgracia en la que ya están viviendo otros pueblos. Recordemos que esta resolución de la Sala de lo Constitucional evitó que el gobierno utilizara $500 millones de los ahorros de los cotizantes de las pensiones para pagar otras pensiones. Ahora el Ejecutivo tendrá que buscar nueva fuente de financiamiento, lo que también requiere de respaldo político en la Asamblea. Habrá que esperar si obtiene este apoyo. Y precisamente, Raúl, ¿han dicho de dónde podría salir ese dinero? Lo que nos informaba, por ejemplo, ahora el secretario técnico de la presidencia es que hay recursos por lo menos
para pagar por los próximos 2 meses pensiones. Lo que se desconoce, por ejemplo, los últimos 3 meses se requiere dinero para pagar pensiones y también se requiere, para no caer en impago, por ejemplo, en octubre se requiere otra fuerte cantidad de dinero para evitar nuevamente el impago. Después se desconoce cómo se hará. Lo que se habla también que dentro de estos 2 meses, 60 días que quedan, posiblemente se impulse esta reforma integral al sistema y ya se ordene todo este hoyo financiero que tiene el gobierno. Perfecto, Raúl, gracias por este informe. Buenas tardes. Gracias, Raúl. Buenas tardes. Bien, y el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, informó que precisamente hay dinero para pagar las pensiones hasta el mes de septiembre de este año. Sin embargo, para los últimos 3 meses, el Ejecutivo necesita 271 millones de dólares para pagar las pensiones de más de 175,000 personas. Nosotros estamos convencidos que vamos a encontrar mecanismos para eso. Ya para agosto está claro que se seguirá utilizando el mismo mecanismo. Ellos habían dicho que no se podía, pero ahora ya aceptan que se puede. Y nosotros creemos que también en septiembre se va a seguir utilizando el mismo mecanismo. De todas maneras, creo que es una alternativa para la búsqueda de soluciones. Estos momentos de crisis hay que verlos también con sentido de oportunidad para construir alternativas. Secretario, cuando dice que el mismo mecanismo sería siempre fondo de los ahorros de las pensiones. Sí, efectivamente ya Asafondos había dicho que en julio no tenían recursos. Ahora, cuando ya se hacen los ajustes respectivos con la superintendencia del sistema financiero, queda claro que sí se puede pagar en agosto y nosotros creemos que en septiembre seguirá el mismo mecanismo. Bien, y el gobierno necesita 271 millones de dólares para el pago de pensiones de este año. De ese dinero, 91 millones de dólares son para evitar caer en impago el mes de octubre y 180 millones de dólares para saldar la deuda de los pensionados al finalizar el 2017. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta resolución de la Sala de lo Constitucional en el ahorro de los pensionados? Nuestra compañera Crisia Recinos nos explica en la siguiente nota. El gobierno no podrá tomar 500 millones adicionales de los fondos de pensiones de los trabajadores que cotizan con las AFP. Así lo decidió la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, los trabajadores que cotizan a través de las AFP continuarán prestándole al Estado parte de sus ahorros para el retiro. No sé, no les sabría decir. La resolución de la Sala da un respiro a los futuros pensionados que temen que su ahorro se reduzca porque luego el gobierno no tenga cómo pagarlo. Pero sería algo muy injusto por el hecho de que las personas, se están ganando el dinero con su sacrificio, ¿verdad? Diario, y que no les estén guardando eso. Deja las cosas como estaban antes. A la fecha, la Hacienda Pública ha tomado ya 5.700 millones de dólares del Fondo de Ahorro de los Trabajadores en las AFP. Esto desde hace 11 años. En 2006, el gobierno tomaba un 30% de los ahorros de las AFP. En 2012 se modificó a un 45%. Hace unos días se modificó nuevamente al 50%. Decisión que el máximo Tribunal de Justicia revirtió. Continuará siendo un 45%. En lo que va del año, los trabajadores han prestado obligatoriamente de sus futuras pensiones 316 millones de dólares al Ejecutivo. A veces, los jóvenes son apáticos a este tema. Ni modo, si me la quitan, ¿qué vamos a hacer? Son los mayores que ya ven afectado su bolsillo los que más se preocupan. Juan de Dios Vargas es taxista y lo decidió así porque su pensión, aunque está amparada a otro sistema de jubilación, pero que también se ha visto afectado por la falta de financiamiento, hablamos del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, le es insuficiente para cubrir sus gastos. Es más, debe soportar retrasos e incertidumbre. Coincide en preguntarse, ¿qué pasará con las nuevas generaciones? Y toda esa gente cuando se pensione, ¿cree usted que va a ser fácil? Es un dinero que está totalmente perdido. Responder esa pregunta, según él, depende del manejo que haga el Estado. Y no sabe ni en qué invierte, ni qué hacer con el dinero, pues. Si ellos supieran administrar los fondos, otra cosa sería. ¿Qué pasa cuando no pagamos el servicio de agua potable o de energía eléctrica? Siempre hay consecuencias o nos vemos obligados a buscar otra forma para pagar esa deuda. Eso podría pasar con el gobierno. Habrá que buscar cómo financiar las deudas futuras por la falta de esos fondos con los que no contará. Informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos.
Y la Sala de lo Constitucional en los próximos días podría emitir una nueva sentencia, y es que se analiza por qué el gobierno no le alcanza el presupuesto general de la nación para cumplir con sus obligaciones fiscales. Así lo confirmó el magistrado Sidney Blanco, y es de recordar que en la Corte Suprema de Justicia existen 2 demandas contra el presupuesto general 2017. Detectaremos cuáles son aquellas causas por las que no se prevé el pago de las pensiones en el mismo presupuesto, y analizaremos si en realidad se presenta a la población un presupuesto verdaderamente equilibrado con todo el financiamiento que corresponde. En ese proceso vamos a analizar cuáles son los destinos que tanto el Ejecutivo como el Legislativo dan a los dineros públicos. En esa misma sentencia analizaremos si existe una verdadera disciplina y una responsabilidad fiscal en la distribución del presupuesto. Gracias por continuar con nosotros. La policía sigue realizando operativos. Esta vez en el departamento de La Paz, donde la Fiscalía giró 105 órdenes de captura. ¡Órale, puerto, la policía! Tras un fuerte operativo programado en San Juan Talpa y San Luis Talpa del departamento de La Paz, la policía logró la captura de más de 20 pandilleros que habrían cometido varios delitos. Estos son miembros de la organización terrorista denominada Mara Salvatrucha o MS. Son 25 detenidos por los delitos de organizaciones terroristas, homicidio agravado y privación de libertad. Las viviendas fueron identificadas previamente y a los detenidos se les informó del procedimiento respectivo. Ustedes van a quedar detenidos por término de 72 horas a la orden de la Fiscalía. ¿Tienen ustedes cómo pagar un abogado particular? No. El Estado les puede poner un abogado de oficio, ¿verdad? Mientras ustedes quieren designar uno, contratar un servicio de un abogado particular, lo pueden Según hacer. la información policial, los hechos delictivos cometidos por los pandilleros están relacionados a las purgas internas. Han sido por rencillas entre pandillas. Sí, hay capturas de algunos que tienen dentro de la estructura un nivel de mando. Y también cabe destacar que vamos a intimar a 30 personas más en diferentes centros penales. Entre los detenidos hay varias mujeres que ejercen un papel importante dentro de la estructura criminal. Ellas generalmente de lo que se encargan es precisamente de mover las armas, porque pasan más desapercibidas, y la droga también, y postear también. Se confirmó que durante el operativo varios cabecillas que operan en La Paz fueron capturados. Con imágenes de José Delgado, informó Azucena Sandoval. En hechos de violencia, una pareja fue asesinada al interior de su vivienda en el reparto Las Cañas, esto en Ilopán. Según las autoridades, pandilleros ingresaron a la vivienda y les dispararon. Las víctimas fueron identificadas como Rosa Idalia Ábrego Rivas, de 36 años, y Óscar Armando Rivas, de 38 años. De acuerdo con la versión policial, la pareja no tenía ninguna relación con grupos delincuenciales. Pues se dice que vinieron 2 sujetos, ¿verdad? Y entraron a la vivienda, ¿verdad? Y les dispararon, ¿verdad? Quemarropa a las personas, como por ejemplo la limitación ilegal, que tiene que ver con intimidar a las personas para que vayan de sus viviendas y las dejen, ¿verdad? Abandonadas, o cuando no se les quiere prestar la colaboración, ¿verdad? Y otra cantidad de situaciones, ¿verdad? Pero siempre relacionadas con el actuar de las pandillas. Este jueves se graduó la promoción 116 del nivel básico de la Academia Nacional de Seguridad Pública, siendo la última en profesionalizarse como agente de la PNC bajo el pensum de 8 meses de estudio
en la academia y 3 meses de prácticas policiales en puestos de trabajo. Las nuevas promociones que ingresen a la academia realizarán 2 años de estudio en el Instituto Especializado de Nivel Superior en la carrera de técnico en ciencias policiales. Esta nueva modalidad cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación. En el futuro se espera impartir carrera de tecnólogo en ciencias policiales y licenciatura en ciencias policiales. Los 474 graduados este jueves serán incorporados inmediatamente a tareas de refuerzo en seguridad. Bueno, mucho se habla del acoso sexual a las mujeres, pero ¿sabe usted que los hombres también somos víctimas de este flagelo? Bueno, ese fue el tema central en Hechos AM. Veamos. Cuando hablamos de acoso sexual, lo relacionamos automáticamente con mujeres, porque muchas denuncias resuenan en los trabajos, escuelas, universidades y hasta en instituciones públicas. Pero este es un tema también de hombres. Me han pedido el número, dirección, que si estoy casado, cuántos hijos tengo, acompañado, o que tengo buen empleo, cuánto gano, todo eso. Y en bastantes ocasiones me han salido al paso, tal vez la misma persona, entonces eso ya se llama un acoso. El Código Penal en el artículo 165 describe el acoso sexual como cualquier conducta sexual indeseada por quien la recibe, que implique frases, tocamientos, señas u otra conducta de naturaleza sexual y que no constituya por sí sola un delito más grave. Pero su concepto fundamental es que es una actitud abusiva contra otra persona, para buscar controlarla, para buscar ejercer una autoridad y poder de control y de dominación y de sometimiento. Las demandas por acoso sexual son en su mayoría realizadas por mujeres. De 20 casos, solamente 1 es denunciado por hombres. El último de los casos ocurrió hace como menos de 2 meses, donde fue condenada la señora. Al final tuvo que aceptar que ella acosaba a este señor y le impusieron medidas, como no acercarse a la víctima, como no seguir hostigando o acosando a este hombre. Pero, ¿por qué pocos hombres denuncian el acoso sexual? El temor justamente al que dirán. Porque entonces, bueno, ¿cómo es posible que...? Y no es el hombre, pues. Y no es el que toma la iniciativa y que no puede controlar esa situación. ¿Por qué no la manda a pasear a esta señora que está con esa actitud? O, más aún, los consejos de los hombres no van justamente hacia el lado de denunciar. Van justamente en el sentido contrario. No denuncies y aprovechate de la situación. Ante una conducta abusiva e indeseada, un hombre también puede sufrir consecuencias psicológicas al sentirse incómodo, estrés emocional, humillación, ansiedad, impotencia o fatiga, pero prefieren no hablarlo o no interpretarlo como tal. Porque como un hombre es como que le afectara el orgullo, entonces uno no lo divulga, es igual que a veces hay maltrato contra el hombre, ¿verdad? Pero el hombre no va a divulgar eso, por temor, que la misma sociedad también lo rechaza a él. Por el machismo, o sea, porque la sociedad, que si mis amigos se dan cuenta que yo denuncio a una mujer por acoso sexual, que ya sabes de qué me van a etiquetar. Sea un hombre o una mujer quien acose sexualmente a alguien, las leyes son claras. Es un delito por el que se puede pagar una pena de hasta 8 años de cárcel. Con imágenes de Ever Ábalos, informó para Noticiero Hechos, Carla Carranza. Y en la actualidad, de los pocos casos de acoso denunciados por hombre, la mayoría de ellos son ejercidos por otros hombres. Y es que según los registros del Centro Judicial Isidro Menéndez, dan datos bastante reveladores. Se da el caso de hombres que son acosados por otros hombres. Incluso todos recordarán el caso de un vigilante de la Feria Internacional que después de ser acosado fue violado por un compañero de trabajo. Se dan muchos casos, se da incluso más casos de hombres que son acosados por hombres que de hombres que son acosados por mujeres. Bueno, y según la representante de C-Mujer, los pocos casos de acoso sexual hacia hombres que se denuncian los sufren menores de edad. Y en varios de estos casos las acciones terminan en violaciones sexuales ejercidas por profesores, líderes religiosos, incluso sus propios familiares. Cuando
los hombres acosados sexualmente son menores de edad. Por ejemplo, y esto lo encontramos muy frecuentemente en los centros educativos y en espacios religiosos también. Allí se encuentran espacios religiosos católicos o evangélicos, aquí independientemente de la denominación, encontramos estas expresiones de sometimiento y de abuso de poder y de abuso. Bueno, sea hombre o mujer, es importante identificar qué conductas traen implícito el acoso sexual, ya que algunas suelen ser muy sutiles. Una de ellas es pedir sexo a cambio de un favor, ascenso o beneficio laboral. Abrazos o saludos que impliquen tocamientos, también está frases que se refieran a conductas o propuestas sexuales. También hostigamiento o acecho para conseguir tener relaciones sexuales, entre otras. Sin embargo, desde el momento en que una persona se siente incómoda con alguna conducta abusiva e indeseada, puede denunciarlo. Bueno, y en caso de acoso sexual, la Procuraduría General de la República es también una entidad a la que muchas personas se acercan a denunciar. En el año 2015 se recibieron 13 denuncias, en el 2016 fueron presentados 7 casos de este delito y en lo que va del 2017 se han acercado 4 personas a denunciar. Todos los casos que registra la institución son de acoso sexual ejercido de hombres a mujeres. Los representantes de la Procuraduría tienen identificada la razón por la cual los hombres no denuncian. En más temas, El Salvador registra 25.132 casos de niñas de entre 9 y 14 años embarazadas para Plan Internacional. Esta es una cifra alarmante. Según Adolfo Vidal, gerente de programas de esa institución e invitado a la entrevista de Hechos AM, se lucha por erradicar a las uniones de temprana edad y embarazos en la adolescencia, una situación que está acabando con la vida de cientos de niñas. Según informes, la pobreza y la violencia social son generadores de uniones a temprana edad. Las niñas y jóvenes están siendo sometidas por pandilleros. Además, existen contradicciones jurídicas entre el Código Penal, que es contundente en no aprobar las uniones tempranas, y el Código de Familia, que lo permite. Para Plan Integral es urgente una educación integral en la sexualidad y una legislación que erradique el matrimonio infantil, por lo que hacen un llamado a los diputados y administradores de justicia en poner la vida de las niñas en el centro de la discusión. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos. Ya venimos. Hasta el 2015, el Ministerio de Educación registró más de 53 maestrías a nivel nacional. Que en muchas ocasiones se ha vuelto un requisito para aplicar a cargos de jefaturas. En sociedades como la nuestra no basta tener el título de licenciatura o ingeniería. Cada vez las exigencias por parte de las empresas se vuelven mayores, es decir, piden otro nivel de especialización como las maestrías. Actualmente en el país existen 24 universidades, de las cuales 12 ofrece este tipo de educación superior. Te muestran cómo tu disciplina puede ser aplicada en el tema de la maestría. Aunque las maestrías comenzaron en la Universidad de El Salvador en 1992, estas cobraron fuerza alrededor del año 2000 y en algunos cargos como las jefaturas se han vuelto un requisito. Son más de 1000 plazas al mes que podemos encontrar. Actualmente del promedio de plazas activas, un 25% requieren la maestría como uno de los requisitos básicos. Los estudios no solo contribuyen a expandir los conocimientos, sino a tener otra perspectiva de vida, dice Sonia Molina, cuyas aspiraciones a ser máster en banca y finanzas están por finalizar. Hoy una maestría en realidad es como ese chequecito extra para uno que quiere seguir estudiando, de poder decir, bueno, estoy en otro nivel. Los estudios superiores demandan más tiempo y la clave en este punto es la organización. Según la experiencia de Neris Morataya, quien el próximo año egresará de la maestría en Administración de Negocios. La aplicación de esta es mucho más amplia porque está acorde con la realidad también de los negocios. Ellos son parte de los 250 estudiantes que ingresan cada año a estudiar maestrías en una universidad privada, número que ha incrementado en los últimos meses. Y es que los horarios que se ofrecen permiten que la persona trabaje y estudie al mismo tiempo. En este ciclo 02
Nosotros tenemos nuestro horario lunes, miércoles y viernes para las 3 maestrías, por la noche de 6 de la tarde a 9 de la noche. La demanda de las maestrías en el país ha permitido que existan acuerdos interinstitucionales que brinden más beneficios a sus estudiantes. La cotitulación es una alianza que tiene la UCA con la Universidad Don Bosco, y esto es que hacen en forma conjunta todo el desarrollo de las clases y la alianza con universidades extranjeras para atraer docentes y ampliar el panorama de los jóvenes estudiantes. Entre las maestrías con mayor demanda a nivel nacional se encuentran la de Administración de Empresas con 676 estudiantes, Administración Financiera con 376, Educación Universitaria con 204, Maestría en Salud con 175 estudiantes y la Maestría en Derecho de Familia con 137. Con imágenes de Manuel Velázquez, este es un informe de Marcela Rivera. Bueno, según estimaciones del Ministerio de Educación, los costos de las maestrías rondan entre los $2.200 por año, y de ahí dependerá el tiempo en que el estudiante se tome en realizar el proceso de graduación. Hasta el 2015, el Ministerio de Educación registró 3.579 estudiantes que cursan maestrías y doctorados en el país, de los cuales 1.778 son hombres y 1.801 mujeres. Bueno, revisemos cómo está el tráfico vehicular a esta hora de la tarde, gracias a la aplicación Waze, que nos da información precisa. Exactamente nos encontramos en el punto del Centro de Ferias y Convenciones, la Alameda Manuel Enrique Araujo, muy complicado sentido desde la Plaza del Divino Salvador del Mundo hasta Casa Presidencial, el carril de subida, ahí usted lo ve muy complicado, las líneas en rojo, así que pendiente para la gente que va por ahí y porque transita por esa zona, igual la gente que se dirige desde la Plaza del Divino Salvador del Mundo buscando la zona del Maferrer, un poco de tráfico en esa zona. Pendientes. Hay que tomar vías alternas. Y de regreso a nuestro país, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, se encuentra en El Salvador como parte de los esfuerzos en la lucha contra las organizaciones criminales internacionales. El fiscal general participará en una serie de sesiones informativas y reuniones relacionadas con las pandillas, inmigración, drogas y trata de personas. Sessions visitará la Fuerza de Tarea Trinacional Antipandillas del FBI y se reunirá con el presidente Salvador Sánchez Serén, así como con fiscales generales del Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala. Las autoridades de seguridad han dado a conocer detalles de la visita del fiscal general de los Estados Unidos a El Salvador. Para ampliarnos la información, vamos a enlazarnos con el periodista Antonio Valladares. Antonio, bienvenido, cuéntanos. Muy buenas tardes, así es, este día abordamos al ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, quien confirmó los temas a tratar durante las reuniones que tendrá el fiscal estadounidense Jeff Sessions con el presidente de El Salvador y otros miembros del gabinete de gobierno. Principalmente será sobre las pandillas, inmigración, drogas y tráfico humano, según lo confirmado por el ministro. Además asegura que las pandillas han mutado tanto que ya se volvieron internacionales y por ende el combate debe ser de la misma manera. Veamos. Bueno, según lo que tenemos conocimiento, el principal objetivo es precisamente ese. Por supuesto, de establecer relaciones que nos permitan mayores niveles de cooperación en el futuro, en todo el trabajo de prevención y combate a la criminalidad. Y en particular, pues, ver cómo podemos mejorar y hacer un combate más efectivo a este grupo criminal y a otros pues que por supuesto afectan la región, que afectan no solamente la subregión del Triángulo Norte de Centroamérica, sino también a los países del norte, sobre todo México y los Estados Unidos. El combate contra la narcoactividad y contra la delincuencia en el país son parte de los criterios que serán tomados por los congresistas estadounidenses para determinar si se continuará dando los fondos de la Alianza para la Prosperidad. Además, se tiene previsto que se reunirán miembros del gabinete de gobierno con fiscales de otros países. Y dentro de las acciones que esto comprende están pues el de fortalecer la parte investigativa en el país de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República. Entonces, por supuesto que es
muy relacionado con el desarrollo de estos planes y el fortalecimiento de los mismos, que esta reunión pues puede coadyuvar a eso. Más detalles, por supuesto, se lo estaremos brindando en la siguiente emisión de Noticiero Hechos a las 8 de la noche. Por el momento, compañeros, hasta acá llega mi informe. Feliz tarde. Antonio, gracias. Buenas tardes para ti también. El canciller de la República y el secretario de Comunicaciones de la Presidencia también se refirieron a la visita del fiscal general de los Estados Unidos. Para conocer más, vamos a enlazarnos con Néstor Hernández. Néstor, cuéntanos. Bienvenido. Muy buenas tardes, compañeros. Ante la visita que va a realizar el fiscal de Estados Unidos, Jeff Sessions, en las próximas horas estará arribando a El Salvador para tratar diferentes temas. Se reunirá con las autoridades de El Salvador para hablar específicamente de la violencia que producen las pandillas, tanto en El Salvador, el resto de países del Triángulo Norte, por supuesto también Estados Unidos, para hablar de qué manera se pueden combatir en este caso a las pandillas. Escuchemos a continuación más detalles al respecto de la voz del secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, y también del canciller de la República, Hugo Martínez. Hay un trabajo articulado precisamente para enfrentar esta amenaza de las pandillas. Recordemos que la amenaza de las pandillas es un tema que surge en Estados Unidos mismo. Tanto la MS como la 18 surgen de las calles de Estados Unidos, y en ese sentido pues hay un trabajo articulado. Estados Unidos tiene una unidad antipandillas, nuestro país también. Por lo tanto, la visita está dentro del calendario y programa de trabajo para estrechar la cooperación. Por supuesto que lo que vamos a abordar es la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y contra los grupos criminales. Y esa reunión también nos va a servir para compartir puntos de vista e información sobre el combate a las pandillas. Vamos a estrechar esos mecanismos de cooperación que ya tenemos. Por cierto, Estados Unidos ha capturado varios pandilleros en territorio estadounidense gracias a la información que nosotros compartimos, y el gobierno de El Salvador también ha capturado varios pandilleros en territorio salvadoreño gracias a la información que Estados Unidos nos ha compartido. Recordemos que una de las primeras políticas que mencionó Donald Trump para mejorar la seguridad en su país es combatir directamente las pandillas, y en este caso van a tener una reunión en El Salvador para buscar los mecanismos y así tener la cooperación suficiente para combatirlas en esos países donde hay presencia las estructuras criminales. Compañeros, así la información. Regreso con ustedes a la señal hasta el estudio principal de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Néstor, gracias. Buenas tardes para ti. Nosotros como Noticiero Hechos vamos a estarle dando seguimiento a todas las actividades que tenga el fiscal, aunque se sabe que son actividades muy privadas. Por supuesto, entre ellas, pues espera que se reúna con el presidente de la República, se espera que se reúna con los fiscales generales de Honduras, de Guatemala y por supuesto de El Salvador, del Triángulo Norte. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Pase una feliz tarde. Buenas tardes.